López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula. En Easy estamos al aire en el canal 121, en Sky estamos al aire en el canal 157, Total Play canal 161, en Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354 y también para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos al aire en este momento en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopesdoriga.com. Y hoy es martes 26 de abril del año 2022. Han transcurrido 116 días y faltan 249 y termina este año. Corre la semana número 17. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todas las tardes. ¿De quién es santo este martes 26 de abril? Qué gusto saludarte, querido Joaquín. Hoy celebra su santo Cleto, Marcelino y Basileo. Mil felicidades a todos ellos. Bueno, pues a todos ellos, sí, claro. Marcelino Bernal, sí. Bueno, me acuerdo mucho de Marcelino Perelló, un líder histórico del movimiento estudiantil. Y bueno, sí, todo esto es hoy, lo que es martes 26. Nos quiere decir de qué va a ser santo ya mañana, ya miércoles 27 de abril. Te escucho. Así es, Joaquín. Mañana celebra su santo Anastasio y Cita. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos. Y saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludos a Salvador Escobar desde aquí. En Telefórmula la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dina Ora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana y sin duda leerá y escuchará a partir, y verá incluso, sí, en el correo de las próximas horas. México abre pasado mañana, este jueves, la vacunación o el registro para vacunar contra COVID a menores mayores de 12 años. Todavía se resiste el gobierno a vacunar a menores de 12 años. Cuando han pasado 2 años de la pandemia y oficialmente el gobierno la da por terminada como la dio esta mañana, resulta que se les ocurre ahora sí vacunar contra COVID a los niños mayores de 12 años, niñas y niños. Hugo López-Gatell dijo que ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. Y siguió en el tema, sí, en su obsesión, que nunca fue obligatorio y que por eso pues no lo van a levantar, porque nunca fue obligatorio. Y su rollo de siempre, sí, que es poco efectivo para protegerse. Y bueno, en fin, que ya se decreta el final del estado epidémico en México. Ayer murieron 140 personas por COVID, El gobierno federal confirma que busca acordar con la iniciativa privada un tope de precios en artículos de la canasta básica ante la alta inflación. Esto me hace recordar el plan de Miguel de la Madrid con el sector privado para contener los precios. Es el mismo esquema que está planteando el gobierno de la 4T, pues 30 años después. El viernes el presidente López Obrador va a tener un encuentro virtual con Joe Biden. El presidente confirmó la llamada, pero dijo en la mañanera pues que no sabe todavía cuál es el propósito porque Washington solicitó la conversación. También dijo esto hoy, ojo, ¿sí? A mí no me sorprende, pero es López Obrador. El origen de los feminicidios en México, ¿sabe cuál es? El modelo liberal, ¿sí? Y que los asesinatos de mujeres solo se detendrán cuando exista una mejor sociedad en el país. O sea, está anunciando el presidente que van a continuar los feminicidios. ¿Por qué? Porque no va a existir una mejor sociedad en el país. Va a haber lo que hay, presidente. Más de 2 meses después de la invasión rusa a Ucrania, crece el éxodo de refugiados y el horror. Y como una galleta le da el secretario de Estado Blinken
al mundo. Dice, Ucrania ganó la guerra por Kiev. Sí, porque Rusia dejó a Kiev como objetivo y se está concentrando en Donbass, ¿sí? Por eso, pero eso no es un triunfo, eso es la guerra. Sigue siendo la guerra, el horror y la barbarie. Y en el resto del mundo, Laura. Alerta en Moldavia al ser alcanzada por 2 bombardeos en la guerra en Ucrania, que ha provocado ya una reunión de seguridad urgente. Moldavia es un país de Europa Oriental y fue una república de la Unión Soviética. Ucrania acusa de estos ataques a Moscú. El secretario general de la ONU exige al Kremlin terminar con el conflicto en Ucrania e investigar los crímenes de guerra. Pide garantizar corredores humanitarios. En esto, el presidente de Ucrania llama a la población a no pensar en cuándo terminará la guerra, sino cómo hacer la estancia de los agresores, dijo, insoportable. La capital china, Pekín, ha ampliado sus pruebas masivas de COVID, esto ante un inminente confinamiento muy similar al de Shanghái por disparo de contagios. El Papa Francisco, de 85 años, suspende hoy sus actividades, incluido el Consejo de Cardenales, el segundo en 4 días, por un dolor de rodillas. Y da positivo a COVID la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, vamos con toda la información de este martes 26 de abril, que le estaba diciendo. Sara Pablos, el presidente, confirmó hoy el encuentro telefónico o a distancia virtual con el presidente Biden, pero en la mañana dijo que no sabía para qué era, no sabía qué temas iban a tratar, porque la llamada la había pedido la Casa Blanca. Te escucho. Joaquín, el próximo viernes el presidente López Obrador sostendrá un encuentro virtual con su homólogo estadounidense Joe Biden para abordar todo lo relacionado con la Cumbre de las Américas. En otro tema, sobre el caso de la joven Devani Escobar, el Ejecutivo informó que hay colaboración con autoridades estatales y este fue el último martes de la salud dedicado al tratamiento del COVID, porque sostienen las autoridades que la pandemia ya está cediendo. Los detalles más adelante. Mientras tanto, Israel Aldave en el Senado se armó. Joaquín, con fuertes críticas de la oposición, quien señala que se ha prostituido al Servicio Exterior mexicano. Morena y aliados políticos en el Senado ratifican el nombramiento del exgobernador priista de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, como embajador de México en República Dominicana. Y a quienes priistas, panistas y emesistas no lo bajan de un traidor. Joaquín. Mientras tanto, te escucho, Maru Rojas. Sigue fuerte ahora la oposición, está endureciendo. ¿Qué está pasando? Están viendo debilitado el gobierno del presidente López Obrador. No se vayan a confundir, ¿eh? No se vayan a confundir, porque no lo está. Sí, es cierto, no logró su objetivo con el objetivo, legal, en el tema de la consulta de revocación de mandato. Hubo una muy pobre participación, 16%. Sí, 16%, pues él tuvo en las elecciones de 2018 el 53% de la participación, tuvo 30 millones de votos, sí. Ahora no llegó a los 15 millones, que son los 15 millones que tuvo en 2006, que son los mismos 15 millones que tuvo en 2012, que todos los decepcionados del peñismo y del priismo multiplicó hasta 30 millones. Y que ahora en esta ofensiva que tiene, sobre todo los resultados, pero también la ofensiva contra la clase media que le dio sus votos, los perdió en este lance. Pero en fin, que no se crean que es un presidente debilitado, ¿eh? No, un presidente sigue siendo presidente independientemente del número de votos que tenga en una encuesta o independientemente incluso del nivel o porcentaje de aceptación, que no sirve para nada, ¿sí? Hasta el último día, hasta el último minuto puede firmar. Maru Rojas, te escucho. Joaquín, traidores a la patria son los que se doblan con Donald Trump, responde el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a su homólogo, Mario Delgado, mientras que el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, tacha a Mario Delgado de delincuente electoral, denuncia su complicidad y protección a guachicoleros de Tamaulipas. Es época electoral y en la Cámara de Diputados anoche, Mario Delgado ordenó que los 203 diputados federales de Morena deberán al día siguiente de clausurarse aquí el periodo ordinario apoyar a los candidatos en las 6 entidades del país que contienden el avance. ¿Qué tal? El presidente de Morena ordena a los diputados. Qué bien, ¿no? O sea, es lo que hacía el PRI, que criticaba el grupo de López Obrador con toda razón. Ahora lo hace el grupo de López Obrador.
Yo no sé cuál va a ser el destino de Mario Delgado. Ayer lo busqué sin éxito. Bueno, pues si no quiere contestar, pues tiene su derecho de no contestar, ¿no? Nosotros de todos modos aquí hacemos el programa, con Mario Delgado o sin Mario Delgado. Héctor Herrera, te escucho. El primer reto del gobierno federal, Joaquín, para aplicar las recientes modificaciones a la ley minera relativas al litio, pues es revisar la concesión para explotar el mayor yacimiento de metal en México que existe y que se ubica en el estado de Sonora. Te cuento. Gracias, voy contigo, Jenny Valencia. El presidente dijo que la violencia contra las mujeres tiene su causa en el modelo neoliberal y que no se va a resolver hasta que mejore la sociedad. Yo insisto, la sociedad como sociedad no va a mejorar. Es lo que hay, presidente. Entonces nos está condenando. ¿O qué va a mejorar en un año la sociedad? Porque de acuerdo a este planteamiento, presidente, la sociedad no ha mejorado en 3 años y medio del gobierno de la 4T, de su gobierno, ¿eh? ¿Por qué? Porque han ido en aumento los feminicidios. Y el motor puede ser, dice usted, que el modelo neoliberal. Para mí es la impunidad. Es la impunidad. Ese es el verdadero motor. Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que el principal tipo de violencia que sufren las mujeres en México es la emocional, le sigue la física, económica, sexual, patrimonial e incidentes de trata de personas. Los agresores más frecuentes, la pareja, esposo, cónyuge, seguido de las exparejas. En 2021, los centros de justicia para las mujeres atendieron a 164,347 mujeres por situación de violencia. El detalle más adelante. Gracias, Jenny. Hablando de, voy contigo, Raimundo Lizalde, Fórmula Nuevo León. El caso Devani. Muy buenas tardes, Joaquín, y es que los familiares de Devani Susana, esta joven que fue encontrada muerta dentro del motel Nueva Castilla, ya esperan los resultados del segundo peritaje que ellos solicitaron a un investigador privado. También te comento que comienzan a surgir algunos videos que muestran el andar de la joven hacia el motel Nueva Castilla. Los detalles los tendrás más adelante. Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Voy contigo, Mauro. En la Cámara de Diputados se quieren sacar todo. ¿Sabe qué se van a tirar mañana? Perdón, ¿sí? Perdón, discúlpeme. Es que yo creo que alguien no sabe que estoy al aire. Sí. Bueno. Bueno, le decía a usted que, Maru, se van a eliminar el horario de verano. Siempre lo quiso eliminar López Obrador. Yo me acuerdo que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en 2003, siendo Fox presidente, incluso presentó un recurso ante la Suprema Corte, recurso que perdió. Y siempre le ha molestado el horario de verano al presidente. Y dice que le hace daño al pueblo y a la salud. Y yo, la verdad, a mí el horario de verano me hace los mandados, ¿sí? O el de invierno, el cambio de horario. Creo que tiene una explicación, pero ya valió. Ahí está Morena para acceder a todos los deseos y órdenes presidenciales. Si al presidente no le gusta el horario de verano, fuera el horario de verano. Maru. Joaquín, en la sesión ordinaria de este martes, diputados federales aprueban por consenso de todos los partidos 3 reformas. Una que crea el Centro Nacional de Identificación Humana. El segundo tipifica matrimonio forzado de personas menores de edad, haciendo las penas más duras si se trata de comunidades indígenas. Y el tercer dictamen que ordena prisión preventiva oficiosa inmediata en caso de feminicidio consumado en grado de tentativa punible. El avance. Gracias, voy a los anuncios. Y después de los anuncios en Veracruz, tanto elogia el presidente al gobernador de Veracruz, Cuitlao García, que dicen que ahí no, pues les doy este dato. Ejecutaron a 7 personas de 2 familias. Esas masacres que oficialmente ya no hay, ¿sí? Voy a hablar con el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, con este operativo. La mitad de los delincuentes detenidos en estos 2 años son de la Unión Tepito. Ha sido brutalmente o eficazmente mermada, mejor dicho. Y los datos reales sobre el feminicidio, ese que dice el presidente López Obrador, que es el producto del modelo neoliberal y que no va a terminar la ola de feminicidios hasta que cambie la sociedad, hasta que mejore la sociedad. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de lo que dijo Trump de que México se doblegó? Estoy buscando pues a la embajadora entonces de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, ¿sí? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que después de los anuncios aquí en Grupo Fórmula, López Dóriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo.
Voy a ir contigo, caso Rosanov, ¿sí? Fórmula Guanajuato, sigue la violencia, incontenible, te escucho. Así es, Joaquín, te platico que asesinaron hoy por la mañana a un comandante de la policía en Irapuato. Iba rumbo a su casa después de terminar su turno cuando dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon. Él trató de escapar y se impactó con un poste. En ese momento los sicarios aprovecharon esto para acercarse al vehículo y culminar el homicidio. Esto más adelante. Ese es el México real. Ese es el México que no se quiere ver en la mañanera ni en su palacio el presidente. Este es el México de los datos reales. Hoy van casi 119,000 homicidios en lo que va en el gobierno del presidente López Obrador. Casi 119,000 homicidios. Y ya no le hablo de los casi 500,000 muertos por COVID. Es decir, ayer hubo 140 muertos por COVID. En un momento le voy a decir a cuántos mexicanos asesinaron ayer. Y estamos en las bajas de las muertes por COVID, 140. Pues así estamos. Ayer suman entre homicidios culposos y muertes por COVID, 200 mexicanos muertos que no tenían por qué haber muerto. Esa es la realidad. Y pues, Leopoldo Espejel. Joaquín, en cualquier momento la Fiscalía Mexiquense girará una orden de presentación a la mujer que agredió a un elemento de seguridad del Club Campestre San Carlos, quien condenó su actuar, por lo que fue apodada en redes sociales como Lady Escupitajo. Además, el Ayuntamiento de Metepec aclaró que la agresora no tiene relación alguna con esa administración. Joaquín. Gracias, Enrique Hernández. Finalmente se quitó este bloqueo de los triquis, eran menos de 20, que durante 1 año y 5 meses tuvieron bloqueado Avenida Juárez, ahí frente a Bellas Artes. Y sin que pasara nada. Ya los quitaron, pero ahora dicen que no les gusta donde los colocaron, Enrique Hernández. Joaquín, te informo que los integrantes de la comunidad Triqui, que fueron reubicados del campamento que montaron hace más de 1 año en la avenida Juárez y del Eje Central a un albergue en un estacionamiento muy cerca de la estación del Metro Valle Gómez, pues resulta que están inconformes por las condiciones en las que se encuentra dicho albergue y no descartan regresar al plantón. Los detalles más adelante. Gracias, Rocío Galván. Hola Joaquín, te saludo con mucho gusto. Te informo que los ucranianos que se quedaron en Baja California o los que vienen en tránsito hacia esta zona del país serán atendidos por activistas que gestionarán que se les dé el asilo político directamente desde la Ciudad de México. Los detalles te los platico más adelante. Y como digo, en medio de la sequía, Daisy Herrera, pues esa es la naturaleza. Fórmula Tamaulipas. Joaquín, las torrenciales lluvias generadas por el Frente Frío número 45 en la ciudad de Matamoros tienen gran parte de la ciudad inundada. Se ha decretado la suspensión de clases para el turno vespertino y el transporte público dejó de circular en diversas zonas. El alcalde Mario López ha ordenado la limpieza y desasolve de drenes para ayudar a desfogar las principales avenidas. El avance de la información. Y el tiempo. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante, ingeniero. Joaquín, el desarrollo para las próximas horas de un sistema de tormentas a lo largo de un extenso corredor desde Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos y el Valle de México, con tormentas eléctricas, chubascos y el riesgo de granizadas y fuertes ráfagas de viento. También se esperan chubascos y tormentas en Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Península de Yucatán, Veracruz e Hidalgo. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Estados Unidos reunió en su base militar en Alemania 40 aliados para aumentar el envío de armamento a Kiev. Berlín, que se había rehusado a esta medida, cambió ahora su estrategia militar y anunció que va a mandar tanques a Ucrania. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de no ser serio en las negociaciones de paz con Ucrania. Ninguna sorpresa. La Asamblea General de la ONU aprobó una propuesta para reducir el uso del veto en el Consejo de Seguridad. Esto para obligar a las potencias a explicar el uso de este privilegio. En estos momentos se reúne en Moscú el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el presidente ruso, Vladimir Putin. Esto para promover corredores humanitarios. La Corte Suprema de Brasil exigió al presidente Jair Bolsonaro explicar por qué indultó a un diputado ultraderechista, esto a 24 horas de haber sido sentenciado a 8 años de cárcel por
amenazas a la Corte y apología a la dictadura. La Unión Europea recomendó al nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, que la plataforma deberá adaptarse a las reglas digitales de la zona euro. Y después de una negociación de 2 años con el gobierno español, se acordó que la Casa del Rey se va ahora, a partir de ahora, a fiscalizar. El Tribunal de Cuentas va a estar a cargo de esto, por lo que sus altos cargos deberán publicar anualmente una declaración de bienes, como lo hizo ayer justamente el rey Felipe VI, por primera vez, para informar de su patrimonio personal, que asciende a 2.5 millones de euros. Joaquín. Gracias, Laura. Y bueno, debe estar feliz el presidente López Obrador, ¿no? Porque el rey Felipe, bueno, ya ve que no se lleva, ¿no? No lo quiere, porque no le ha contestado la carta, dijo. Pues ya conocer cuál es su capital, cuál es su patrimonio, y ya conocer que tiene 2.500.000 euros, productos todos de su sueldo, y bueno, porque él no gasta en comida, ni en transportes y todo eso, ¿sí? Ni en luz, ni en gas, ni en calefacción, ni en teléfonos, nada. Pero bueno, eso es lo que ha ahorrado desde que tenía su asignación como príncipe heredero, y dijo que son 2.200.000 en cuentas bancarias y 300.000 en obras de arte y joyas personales. Ahí está, para que vean, ¿sí? Bueno, a ver si así ya le dice, ahí muere, ya, no, que me conteste, que pida perdón. Bueno, pues esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario, que se ha ido encareciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Estábamos antes de la Semana Santa en 19.40, hoy está en 20.41. El interbancario en este momento, en ventanilla se vende en México en 20 pesos con 77 centavos, en los bancos hasta en 21 pesos con 52 centavos. El euro en el mundo, $1.06. Un euro en México se vende en 23 pesos con 12 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en 96.06 dólares por barril. Bajó $4.15 respecto al precio previo y se ubica a $40.96 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, sí, pues tiene razón, me está escribiendo y retomo el tuit de Laura Jiménez. Dice, hoy México se adelanta a la Organización Mundial de la Salud y contra todas las opiniones académicas internacionales y evidencias científicas declara el fin de la pandemia. No porque haya terminado, sino por decreto de un irresponsable presidente y un inepto vocero, ¿sí? Así, de ese tamaño, está planteando la doctora Laura Jiménez, pues el comentario que hace. El comentario que hace, México se adelanta, mira la visión que tiene López-Gatell, ¿no? Visión mundial, es un visionario, ya saben quiénes son los visionarios, ¿no? Los que ven visiones. Bueno, pues el visionario doctor López-Gatell se adelanta a la Organización Mundial de la Salud y da por terminada la pandemia, cuando ayer murieron todavía 140 personas, ¿sí? Bueno, yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Aquí, en lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Me tiene siempre al alcance de su mano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y dice de principal, videos del motel Nueva Castilla revelan 3 momentos específicos de Devani Escobar. Eso dice, ya ni siquiera el fiscal se ocupa, el vicefiscal de Nuevo León. Ya no saben cómo salirse de esto. Bueno, también le invito a que se integre a la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. A la de Instagram, en Instagram está toda, soy López Dóriga. También le invito a que se suscriba al canal de YouTube, López Dóriga. Y le recuerdo que tiene toda la información, por supuesto, les decía, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, también, en Amazon Music, ¿sí? En Spotify, ahí está toda la información en todas estas, y por supuesto que se integra esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, que en esta tarde de martes 26 de abril ya, 26 de abril de este año, de 2022, le voy a tener a usted todo eso. Más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz martes! Y pues ya conocer un dato, el secretario
de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino, Omar García Harfuch, dio a conocer un dato que retrata lo que es la magnitud y que explica muy bien por qué había llegado, hasta dónde había llegado la violencia en México. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por contestarme. Al contrario, don Joaquín, buenas tardes, gusto saludarlo. A ver, ¿cómo puede ser que esta Unión Tepito haya llegado a tener esta organización criminal de esta magnitud cuando pueden detenerle a pues cerca de 1 millar de provocadores de violencia? Pues mire, yo creo que las estructuras criminales aquí en la Ciudad de México y en cualquier lugar del país o del mundo crecen cuando no se les combate lo suficiente. El grupo que usted menciona, la Unión Tepito, pues estuvo por muchos años fortaleciéndose primero en la zona centro de la ciudad, después en la alcaldía Cuauhtémoc y después pues ganó territorio en muchos lugares. Nosotros iniciamos un combate desde el 2018 a esta célula, a este grupo que era una estructura más firme, y ha habido una gran cantidad de detenidos. Ahorita nada más desde aquí de la Secretaría se ha logrado la detención junto con la Fiscalía General de Justicia de alrededor de 540 personas de este grupo y 1,521 en total de otras células delictivas. Ahora que ha recibido que ha sido una organización totalmente atomizada, pues seguimos deteniendo células, cabecillas de células delictivas que son escisión de este grupo. Ahora, esto es toda una organización del crimen organizado, Omar, porque los gobiernos anteriores siempre negaron del PRI, del PAN, otra vez del PRI, y los capitalinos también, ¿sí? Del PRD y luego Morena, que en la Ciudad de México hubiera organizaciones del crimen organizado. Y por supuesto que las hay. Si es el mayor mercado de consumo al menudeo, del narcomenudeo, pues, ¿cómo no va a haber organizaciones del crimen organizado, Omar? Así es, don Joaquín. Nosotros no negamos la existencia de células de delincuencia organizada, al contrario, ni estos resultados que estamos presentando de 1,521 detenidos solo de generadores de violencia, o las 156 células desarticuladas. No estamos diciendo que ya no hay grupos criminales perfectamente organizados, al contrario, se reconoce su existencia y se les combate todos los días, todas las semanas, con la Fiscalía General de Justicia y con también, bueno, Sedena, Marina. Aquí hemos informado varios operativos que hemos realizado con ellos, pues para diezmar a estos generadores de violencia, lo cual también pues, se ve en un resultado en los homicidios. A ver, ¿cuáles son los resultados en los homicidios? Porque aquí tengo el dato que al día de hoy, Omar, van en lo que va del gobierno del presidente López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018, 118,815 homicidios a nivel nacional, homicidios dolosos. Sí. Mire, yo creo que homicidio doloso es una cifra que tiene aquí en la ciudad, la Ciudad de México es muy diferente a todas las entidades federativas. Aquí un homicidio doloso prácticamente tiene 0 cifra negra. Aquí un homicidio sale porque sale. Si no sale el primer día, pues saldrá a los 3 días o 4 días, pero siempre sale. Nosotros traemos ahorita el homicidio doloso en su mínimo de casi 26 años, don Joaquín. Y creemos, a pesar de que es importante decir que no estamos diciendo que está resuelto el tema, también es importante que la ciudadanía sepa en qué sí estamos avanzando. Y homicidio doloso es uno de los delitos que más lastiman a la sociedad y donde más hemos avanzado. Le pongo un ejemplo. Del 97 al 2022, ha bajado un 43%, pero si solo mencionamos en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, del 2018 al 2022 ha bajado un 64%, don Joaquín. En el 2019 en mayo, por ejemplo, hubo un mes terrible donde casi teníamos 170 homicidios al mes. Ahorita, esta reducción del 64% del 2018 a la fecha, creemos que es muy importante que lo conozca la ciudadanía. Y sobre todo, también voy a poner 3 delitos como ejemplo: homicidio doloso, robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia. ¿Por qué estos 3? Porque si usted recuerda, hace un año, en enero del 2021, anunciamos que estos 3 delitos eran uno de los 5 prioritarios para la ciudad. ¿Por qué? Porque donde hay homicidio doloso
donde hay lesiones por arma de fuego, donde hay robo de vehículo con y sin violencia, estos delitos son asociados a todos los demás delitos, a extorsión, robo a cuentaviente, asaltos, robo a casa habitación. Por eso nos pusimos estos 5 delitos como prioritarios. Robo de vehículos sin violencia, del 2018 a la fecha al 2022 ha disminuido en un 59%, y con violencia del 18 al 22 ha disminuido en un 67%. Es decir, se siguen robando vehículos, por supuesto, con y sin violencia, pero en lugar de robarse 50 coches o 100 coches al día, bueno, pues están robando 67% menos vehículos con violencia, que esto es muy importante, repito, porque el robo de vehículo va asociado a todos los delitos que afectan a la ciudadanía. Sí, estamos hablando, Omar, de que en mayo, ese mayo, ¿de qué fue? ¿18? 19. Todavía en mayo. ¿De 19? Todavía los primeros 6 meses. homicidios. Sí. Todavía los primeros, perdón. Sí, dime. Perdón, dime. Diciembre, los primeros 6 meses, los primeros 5 meses del 2019 todavía fueron muy duros en homicidios dolosos. Enero del 2019 fue un mes muy violento, febrero, marzo, abril, mayo, ni se diga. Es después de estas fechas donde empezamos con una reducción en homicidios dolosos. ¿A qué se debe? Porque también es importante decir, bueno, ¿cómo baja el robo de vehículo con y sin violencia? ¿Cómo baja los homicidios dolosos? Bueno, primero, la policía tiene que hacer su trabajo y detener a quienes cometen los delitos. Si no detienes a quien comete los homicidios, pues difícilmente los homicidios van a bajar. Si no detienes a quien se roba los vehículos, pues difícilmente van a bajar. Pero también es muy importante que no es una estrategia donde la policía vaya sola ya. Antes la policía solo podíamos trabajar en flagrancia, y si la policía de la Ciudad de México, que era la principal fuerza que tiene el gobierno de la ciudad, no detenía a un homicida o a alguien que se robaba los vehículos en flagrancia, pues la policía de la Ciudad de México ya no podía hacer absolutamente nada. Y esto causaba una frustración absoluta en el ciudadano y también en la policía, porque querían, ya no le correspondía a la policía seguir ni con la investigación ni atender al ciudadano. Simplemente ya pasaba a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y correspondía a la Policía Judicial de ese entonces y después a la Policía de Investigación. Hoy no es así. Desde marzo del 2020, que se modificó la ley donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene facultades para investigar, también a eso le acreditamos la baja a los delitos, a que la Policía de la Ciudad de México le da seguimiento puntual a cada uno de los delitos que suceden en la ciudad, en total coordinación con la Fiscalía General de Justicia. Antes la policía no podíamos participar absolutamente en ninguna carpeta de investigación, en ninguna construcción de una carpeta o integración, mejor dicho, de una carpeta de investigación para lograr después órdenes de aprehensión, etcétera. Hoy vamos totalmente coordinados con la Fiscalía General de Justicia, y la información que antes solo era de inteligencia y que servía para que la policía se enterara, pero que no servía para el Ministerio Público ni para el juez, hoy lo que hacemos es traducir esa inteligencia en actos de investigación debidamente integrados que van a una carpeta de investigación. Ahora, Omar, entonces, mayo del 19, el peor, 170 homicidios. ¿Cómo estamos en marzo de este año, pues? Para hablar de mayo del 19 a marzo. Le doy el dato exacto de homicidios de marzo, pero le puedo decir que ha sido de nuestros meses más bajos. Enero, febrero, marzo de este año, pero sobre todo enero y marzo de este 2022 han sido de nuestros meses más bajos. En un minuto le doy exactamente el dato. Enero tuvimos algo histórico en la Ciudad de México, tuvimos 4 días al hilo con 0 homicidios, eso no había ocurrido. O el día de hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México amanecimos con 0 homicidios del día de ayer, ¿no? Hoy, en lo que va del día, va 1, o sea, continúa habiendo homicidios, pero nada que ver con lo que había antes. Bien, esto es en cuanto a los homicidios. Estoy hablando con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino. A ver, Omar, el tema que está caliente es el solo de los... Para darle la cifra que me pidió, de enero a marzo del 2019 hubo 412 homicidios en Ciudad de México, de enero a marzo. De enero a marzo del 2020 bajó a 340. En el 2021, casi a la mitad del 2019 ya eran 265 y ahorita 160, o sea, 100 homicidios menos que el año pasado. Es una reducción del
casi 60% del 2019 a la fecha. Estamos hablando de 2 a 3 homicidios diarios, ¿no? Era un promedio diario de 3 cuando a 4. llegamos. Sí, cuando llegamos era un promedio diario de 4.7 y ahorita casi 5, y ahorita lo tenemos en de 1.3 a 1.7. Oh, bien. Ahora, Omar, el otro tema es el de los feminicidios. Los feminicidios es un tema ya intolerable, aunque el presidente López Obrador haya culpado hoy al modelo neoliberal de los feminicidios y dijo que no van a acabar hasta que cambie la sociedad, que no creo que vaya a cambiar la sociedad porque no ha cambiado en estos 3 años casi y medio de la 4T. A ver, ¿cómo están los feminicidios en la Ciudad de México, Omar? Mire, los feminicidios es algo es una prioridad para nosotros. La jefa de gobierno desde el día 1 que yo entré a su administración nos lo ha encargado mucho, y aparte es un tema muy sensible para las policías y también para la fiscalía. Déjeme decirle por qué, don Joaquín. Porque en la mayoría de los casos, los feminicidios los comete o una persona muy cercana a la víctima, y eso a veces nos impide. Lo que estamos trabajando ahorita es que no queden impunes estos casos. Pero un ejemplo, ayer, don Joaquín, un caso lamentable. Ayer detuvimos a una persona que era buscada ya en el estado de Guanajuato, tenía 3 órdenes de aprehensión por homicidio, secuestro y robo, y cometió un feminicidio el día de ayer matando a su esposa. Y pues sí, ya lo detuvimos, y lo detuvimos a las pocas horas. Sin embargo, lo triste para la policía es que no pudimos evitar ese feminicidio. El tema de los feminicidios es un asunto sumamente delicado por la cercanía del agresor con la víctima. Y eso muchas veces dificulta que se puedan evitar estos casos. Estamos trabajando para mejorando los tiempos de respuesta. Estamos trabajando, todas las semanas tenemos una evaluación con el C5, donde nos dicen en qué alcaldías nos estamos tardando más en llegar o en qué colonias nos estamos tardando más en llegar para mejorar los tiempos de respuesta de la policía y poder llegar mucho, mucho más rápido a atender casos de violencia, también de violencia intrafamiliar. Ahorita lo que estamos haciendo para evitar violencia a las mujeres es que una vez que recibimos un llamado del C5 al 911, las policías se van de inmediato, se trasladan y tratan de apartar a la víctima de su agresor. Es decir, si hay una agresión, ya no es como antes que simplemente llegaba la policía, tocaba y decían todo está bien y se iba. Ahorita, aunque nos digan que todo está bien, tratamos de apartar, y digo tratamos porque no es en todos los casos, don Joaquín. Hay colonias todavía y lugares donde pues se complica el que podamos ingresar a todos los domicilios, porque hay vecindades donde la misma familia te dice pues aquí no, ¿no? Y entonces estamos tratando de apartar a las víctimas para darles mayor seguridad. En fin, pues que así sea. Y gracias, Omar. Buenas tardes. Muchas gracias, don Joaquín. Estés muy bien, es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Yo voy a ir a unos anuncios, y después de los anuncios, pues vamos a ver, ya explicó Marcelo Ebrard de qué va a ser la llamada, de lo que no sabía el presidente esta mañana, que le va a hacer el presidente Biden el viernes. También le voy a informar a usted que la oposición dijo que se ha prostituido el Servicio Exterior Mexicano. ¿Por qué? Por el caso del exgobernador priista de Campeche, que ahora será gobernador del presidente López Obrador, gobernador de México, en la República Dominicana. Bueno, pues pensé que esto sí era fake news, pero no. El senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio, que enfrentó acusaciones por delitos sexuales, anuncia que va a participar en una película para niños. No, si esta 4T da para todos los días. No, de veras, ¿sí? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, recuerde que López Dóriga tiene para usted análisis, entrevistas y mucha información. Bueno, pues quiero decirle que el presidente López Obrador hoy en la mañanera, ya después más tarde, yo creo que no lo había dicho Ebrard, no sé, pero Marcelo Ebrard ya dijo más tarde, pero por lo menos en la mañanera, cuando le preguntaron al presidente del anuncio que había hecho esta misma mañana la Casa Blanca, de que el presidente Biden iba a tener una conversación virtual, un encuentro virtual pues con el presidente López Obrador este viernes. El presidente López Obrador dijo, pues no sé de qué se vaya a tratar, no sé qué temas vaya a tratar, porque solo recibimos el aviso
Y los que quieren hablar son ellos, o sea, el presidente Biden. Luego Marcelo Ebrard habló de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, a que por cierto va a asistir el presidente. Y también habló el tema de los feminicidios, porque ayer ni una palabra, y hoy sí se lo plantearon y dijo que no, pues, los feminicidios son culpa del modelo neoliberal. Ya está, ese es el diagnóstico. A los 3 años y medio de gobierno, el diagnóstico del presidente López Obrador y del gobierno de la 4T sobre los feminicidios es que son producto de la política neoliberal. Este análisis no lo tenían antes, lo vienen a decir ahora, cuando faltan, pues, le quedan al presidente 2 años y estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, en septiembre, 2 años y 5 meses, cuando han transcurrido 3 años y 5 meses de su gobierno. Vienen a descubrir esto. Que se van a resolver cuando cambie la sociedad, cuando la sociedad mejore. Pero si no ha mejorado, a pesar de la revolución de conciencias que ha invocado el presidente López Obrador y que ha promovido y que ha presumido, ¿cómo va a mejorar? ¿Cómo va a mejorar la sociedad cuando le quedan menos de la mitad de su gobierno? En fin, Sara Pablo, tú tienes todo. El próximo viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá un encuentro virtual con su homólogo estadounidense Joe Biden. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, durante la conversación se abordará todo lo relacionado con la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California, a principios de junio, así como los avances del diálogo económico de alto nivel, migración y desarrollo de Centroamérica. Es importante que se dé esta comunicación, escuchar al presidente Biden, que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump, y como nosotros los respetamos a ellos. Y tenemos que procurar una buena relación, y vamos a ver de qué se trata. En otro tema, en el caso de la joven Devani Escobar, quien apareció muerta en Nuevo León, el presidente informó que autoridades estatales aceptaron la colaboración de la Federación. Señaló que en otros casos el trabajo conjunto de las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina ha logrado aclarar muchos aspectos. El gobernador aceptó, desde que lo planteé aquí, que un equipo del gobierno federal coadyuvara, participara en el proceso de investigación y ya se está haciendo. Este fue el último martes de la salud dedicado al asunto de la pandemia del COVID-19. El subsecretario Hugo López-Gatell señaló que en México estamos transitando del estado epidémico al endémico, en el que el virus se comportará similar al de la influenza, con baja transmisión en verano y más alta en otoño e invierno. En adelante, la información sobre contagios y fallecimientos se dará ya no diariamente, sino cada semana. Y en materia de vacunación, se abre el registro para los niños mayores de 12 años. El presidente López Obrador detalló que se inicia una nueva etapa ahora para construir un nuevo sistema de salud. Está cediendo casi por completo la pandemia. Hoy termina una etapa que tiene que ver con la atención preferente a la grave pandemia que padecimos, que sufrimos, que nos dejó mucho dolor, mucha tristeza. Vamos a terminar con esa etapa y vamos a iniciar otra, a inaugurar una etapa nueva. En otro tema, por segundo día consecutivo, criticó a los activistas del movimiento Sálveme del Tren. Dijo que son conservadores y opositores, no solo al Tren Maya, sino a la transformación que encabeza. Y pues son artistas con poca dimensión social, pueden ser muy famosos, pero no tienen amor por el pueblo. Se preocuparon en ser exitosos, pero le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, a la gente pobre. Se quedaron callados cuando saqueaban al país impunemente y de repente pues se convierten en paladines, ¿no?, de la defensa del medio ambiente o de otras causas. Con imágenes de Óscar Jiménez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Nunca había duda, el presidente no había dicho nada de estos actores. Nunca, jamás, empezando por Eugenio Derbez. ¿Cuándo los descalifica? Cuando ellos denuncian que la etapa 5 del Tren Maya está afectando, ellos afirman que destruyendo la zona, el hábitat de Quintana Roo, de esa franja, de esa fase 5. A raíz de eso, son unos conservadores, son unos corruptos que le han dado la espalda al pueblo y que ¿dónde estaban? Callados cuando ocurría el desastre que él atribuye a la etapa neoliberal. Mientras no dijeron nada que no le gustara al presidente López Obrador, jamás los mencionó. En cuanto se da una opinión que no se ajusta a lo que él piensa, cree o dice, se convierte en un enemigo. Y acuérdense, está su frase: los que no están conmigo están contra mí. Y estar con él es estar, pues, como con un Mesías, ¿sí? Ciega, con una fe ciega. Porque el dogma está en palacio, en su palacio. ¿Y qué pasa? Que cuando no se tiene la fe López Obradorista, pues se rechaza el dogma, ¿sí? Como en la doctrina cristiana, católica. ¿Qué es el dogma? El dogma es un hecho que no se puede razonar. ¿Y cómo se acepta el dogma? El único modo de aceptar el dogma es a través de la fe. Por eso se llama dogma de fe. Entonces, hoy el dogma está en Palacio Nacional. Si alguien modifica, critica, difiere del dogma palaciego, es arrojado del paraíso entre comillas, ¿sí? Y es condenado al fuego eterno como opositor, como corrupto, como conservador, como neoliberal, como todo el entramado de descalificaciones presidenciales que escuchamos cada vez que el presidente, en lugar de argumentar, tiene que dar una respuesta o alguna opinión sobre otra que no va en línea con lo que él dice. Entonces, se confirma cotidianamente que los que no están conmigo, dice el presidente López Obrador, están contra mí. Y ahí están. Eso es la realidad. ¿Estás lista, Maru? Perdón, voy contigo primero, Carlitos Pena, director de T-Research, porque tú tienes datos sobre esto de lo que se ha dicho, que el gobierno de México se adelantó a la Organización Mundial de la Salud dando por terminada la pandemia, ¿sí? Hoy es abril, ¿verdad? Entonces, 2 años y 2 meses. Se acabó la pandemia, fuera los cubrebocas, que ya insiste después de 2 años y 2 meses de pandemia. López-Gatell, no puede ser que los cubrebocas no han servido para nada, ¿sí? Y también el hecho de que pues ya se acaban los reportes diarios, serán semanales. Carlos, ¿tú qué datos tienes? Buenas tardes. Hola, Joaquín, muy buenas tardes. Así es, un poco lo que están mencionando ahorita en medios. Se acaban los reportes diarios, van a pasar a semanales. Cerramos por lo menos esta primera etapa con 324,000 muertes. Y a eso le sumamos la del registro civil de COVID, 162,000, cerca ya del 500,000 de muertes. Así es como cerramos de alguna manera esta primera etapa, Joaquín, en materia de muertes por COVID. El otro tema también, que es el mismo que tú comentabas, es el tema de los feminicidios, que si me lo permites podemos comentar también 3 datos interesantes en materia de feminicidios que pareciera que van en contra de la declaración de la mañana de que es un tema del neoliberalismo en esta ocasión, porque de los 3 meses históricos desde que se tiene registro, los 3 peores meses desde el 2015 que se tiene registro han sido precisamente en este sexenio, Joaquín. 113 feminicidios en agosto del 2021, 110 en mayo del 2021 y 101 en marzo del 2021. Son los 3 peores meses en historia desde que se tiene registro de las carpetas de feminicidio. En total, 3,300 feminicidios son los que se acumulan en este sexenio presidencial, 3,300 feminicidios. Ojo, no todos los homicidios en contra de mujeres son feminicidios, son catalogados como feminicidios, se tienen que cumplir ciertas características. Los que ya están contabilizados son 3,300. Cada año ha sido
mayor el incremento, por mencionarte 3 años simplemente. 2019 fueron 973 feminicidios catalogados, en 2020 977, incrementó en 4, y en 2021 la peor cifra en la historia de México, 1,015 feminicidios en México. Es decir, la peor historia, los peores meses y los peores años han sido precisamente, Joaquín, lamentablemente en este sexenio. Insisto, en lo que va del 2022, tan solo en este 2022, al corte de marzo, porque vienen retrasadas las cifras un mes, 234, Joaquín, para dar un total de 3,300. Ahora, Carlos, ¿no puede ser también que ahora se llevan mejor las cuentas de los feminicidios que en gobiernos pasados? Ese es un tema que incluso he platicado en otras mesas, que no podríamos decir si está bien o está mal. El secretariado es el mismo, sí cambian las personas, pero la contabilidad es la misma. Podrían decir que sí, que hoy sí se cuentan bien, que hoy sí, pero al final son carpetas de investigación, Joaquín. Las carpetas no debieran de estar en otro lado, sino contabilizándose, y cuadran mucho las cifras con las del INEGI, que ese sí es otra historia, es un organismo descentralizado y tiene unas cifras muy similares, año con año las da a conocer y son muy similares. Es decir, creo personalmente que es la misma contabilidad. Si está mal hecha desde el principio, desde el 2015. Y si está bien hecha desde el principio. No creo que haya cambiado con el sexenio, Joaquín. Creo que sí es un tema de aumento de violencia. Sí, claro, sí, esto no tengo duda del aumento de la violencia, está documentado, pero lo que me refiero es que no sé si desde 2015 se calificaban todos los asesinatos de mujeres como feminicidios, es decir, a eso me refiero, a la calificación, porque ahí ha habido algunos ajustes. Sí, ahí sí tienes razón. En estos últimos 7 años sí ha habido cambios en la legislación, en cómo se cataloga feminicidio y cómo no. De hecho, creo que, por lo menos lo que yo tengo de información, quizás esté equivocado, pero lo que tengo de información es que hoy es más difícil que sea catalogado feminicidio, Joaquín, porque hay que cumplir más reglas, entre comillas, o se tienen que cumplir más condiciones. Por ejemplo, que el homicida conozca a la víctima, lo acaba de comentar hace un momento el secretario. Son condiciones un poco más altas o más complicadas para que sea considerado feminicidio, que a lo mejor en 2015, desconozco la ley del 2015, no existían porque estas son recientes. Bien, pues seguiremos con este conteo. Gracias, Carlitos. Carlos Pena, director de TerreSearch, gracias. ¿Y qué vamos a hacer ahora los viernes? ¿No va a haber viernes de la salud, Carlos? Vamos a tener que hacer el conteo semanal, Joaquín, de alguna manera esperar a ver si lo dan los jueves o los martes, esperar a ver cómo se presenta la información y si tú me lo permites, el viernes la podremos estar comentando. Claro que sí. Gracias, Carlos. Buenas tardes, Carlos Pena, director de TerreSearch. Bueno, pues mañana hay gran partido de fútbol en Ciudad Universitaria. Puma recibe a los Sounders de Seattle, ¿sí? Ya en la final de la Copa, ¿sí? De esta Liga de Campeones con CONCACAF. Es mañana a las 9:30 de la noche, ¿cierto? En Ciudad Universitaria. ¿Por qué? Pues para que caiga el mejor horario para Seattle. Sí, Seattle tiene 2 horas menos que la Ciudad de México. Está allá en el noroeste de Estados Unidos. Están en la costa oeste de Estados Unidos, están California, Oregon y el estado de Washington. Ahí está Seattle, el estado de Washington pegadito a Vancouver, ya en Canadá. Bueno, pues le tengo 3 boletos doble y para mis redes 2, ¿sí? ¿A qué otro equipo estadounidense se enfrentaron ya los Pumas en este torneo? Díganme, y se van al fútbol. Y nos vemos mañana ya. Hoy, por cierto, me habló André Marini, que me invita al programa de hoy, de La Última Palabra, para hablar de esta final. Ahí voy a estar en Fox hoy a las 11 de la noche. Si no tienen, como decía Jacobo, si no tienen algo mejor que hacer, ahí nos vemos, ¿sí? Ahí en Fox, en La Última Palabra con André Marín y todos. Bueno, pues gracias, André, por invitarme. Y yo voy a los anuncios, ¿sí? Voy a los anuncios y después de los anuncios, el gobierno federal busca precios máximos, precios topes, pues, a los productos de la canasta básica para contener la inflación y sobre todo la carestía. ¿Qué le digo, señor? Usted sabe mejor que nadie, que ningún economista sabe lo que usted, ¿sí? Y los señores que también van al súper, cómo han subido los precios. Y es lo que siempre le planteo. Hoy, si quiere comprar lo mismo que hace 6 meses, le cuesta mucho más dinero. Ahora, si quiere gastar lo mismo de hace 6 meses, compra muchísimo menos. Esa es la inflación y esa es la carestía. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que Joaquín López Dóriga es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula.
¿Quiénes se van al fútbol? Mañana 9:30 de la noche, Estadio Ciudad Universitaria, Pumas, en la final contra Santos. Seattle, bueno, es el primer partido. La vuelta será allá en Seattle la próxima semana. Bueno, se van Sofía Aranda, Mateo Rodríguez y Guadalupe Martínez. Así me gustan las Pumas, Sofía Aranda y Guadalupe Martínez. Y muy bien, Mateo Aranda, al fútbol. Mañana ya nos vemos 9:30 de la noche, Estadio Ciudad Universitaria. Laura. Sí, cómo no, Joaquín. Tienen que venir a Avenida Universidad 1273. Estamos a unos pasos del Metro Coyoacán, frente a Plaza Coyoacán. Hoy hasta las 6 de la tarde y mañana de 9 a 3 de la tarde. Gracias, muy bien. Y le quiero decir, mañana hasta las 6 de la tarde mejor, Laura, porque pues así ya se pueden ir directo al Estadio de Ciudad Universitaria para que no vayan hasta allá 2 veces. Perfecto. En fin. Sí, perfecto, Joaquín. De 9 de la mañana a 6 de la tarde mañana. Venga, muy bien. Eso. Bueno, y quiero decirle que los diputados están sacando, ya saben, ¿no? Como ya terminan. El jueves van a terminar. ¿Por qué? Pues porque el viernes es Día del Niño. Entonces quieren tomarse el puente, porque ya termina este periodo ordinario. El primero de esta legislatura, perdón, el segundo de esta legislatura, ¿sí? El segundo de esta legislatura, el primero fue el de septiembre-diciembre, el segundo es el que termina bueno, oficialmente el 30 de abril, lo van a terminar antes. ¿Por qué? Pues porque se van ya se van, ¿sí? Y se instala la comisión permanente. ¿Y volverán cuándo? El 1 de septiembre, cuando estemos justamente a 2 años y 1 mes de que termine el gobierno del presidente López Obrador, y cuando estemos a 1 año del inicio del periodo electoral para 2024. Así corre el tiempo. Lo que pasa es que luego se les olvida a los que están en el poder y creen que llegaron para siempre, como muchos estos que están en la 4T. Y no sé si el presidente López Obrador se habrá dado cuenta, presidente, que pues ahí en Palacio Nacional o antes en Los Pinos, los días corrían despacito y los años de volada. Bueno, pues voy contigo, Maru, porque están sacando todo lo que pueden, porque ya se van, entonces van a sesionar hoy, mañana, el martes, y quizás hoy martes, mañana miércoles y el jueves y bye. Y entonces a sacar todo, incluso van a eliminar el horario de verano. ¿Por qué? Porque así lo quiere el presidente López Obrador. ¿Y para qué está la bancada de Morena? En la Cámara de Diputados, su mayoría, para lo que estaba antes, la mayoría del PRI para los presidentes priistas, para concederles todos sus deseos, Maru. Efectivamente, Joaquín, hay dictámenes que a pesar de la polarización y el enfrentamiento da gusto que haya un consenso unánime como el que acaba de sacarse en el Pleno. Este dictamen, por unanimidad de los 489 diputados presentes, se logra reformar la Ley General en materia de desaparición forzada de personas para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. Lo lamentable y lo que sí daría vergüenza es que en un país se tenga que tener un censo forense luego de la crisis que se vive en cuanto a 52,000 cuerpos, fueron las cifras que acaban de decir en el Pleno los propios diputados federales, lo que reportan los centros forenses de cada entidad del país. En total dan 52,000 cuerpos sin identificar, 40% la saturación mínima, hasta 400% de saturación en estas morgues, en estos centros forenses, incluso municipales. Fernando Felipe Macías del PAN, presidente de la Comisión de Justicia, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada de Morena Nelly Minerva Carrasco, fueron los que fundamentaron este dictamen para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. Fueron 489, voto unánime, ninguna abstención, ningún voto en contra. Se manda al Senado de la República y, como bien lo dices, Joaquín, es la antepenúltima sesión de este periodo ordinario. El día de mañana se prevé la desaparición del horario de verano y el jueves la visita de Delfina Gómez. Han dicho ya en entrevista varios de los coordinadores que es lamentable que se dé esta visita para hablar de la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo cuando ya se anuncia su salida para contender por la gubernatura del Estado de México. Por lo pronto, hoy larga sesión porque también se esperan 2 dictámenes importantes, el que tiene que ver con tipificar como delito el matrimonio forzado en menores de edad, cuya pena será el doble para los que sucedan en comunidades indígenas, y también el tipificar ya como prisión preventiva oficiosa a todo el feminicidio que se cometa en nuestro país, Joaquín. Bien.
Bien, gracias Maru. ¿Cuándo sale? El miércoles van a eliminar el horario de verano, ¿no, Maru? Sí, el día de mañana, la sesión de mañana, Joaquín. Mañana, sí, tienen mucha prisa porque así quiere el presidente y rapidito, no se vaya a molestar ahí en su palacio. Gracias, Maru, que estés bien, buenas tardes. Estamos pendientes. Y voy a ir contigo, Israel Aldave, porque también se agarraron el Senado. El Senado ya ha dado un bajón, porque antes el Senado era otro nivel. Lo que pasa es que como allá hay Bronx, nunca hubo Bronx. El Bronx era la parte más corriente y ordinaria y más rijosa de la Cámara de Diputados. Y hace muchos años le pusieron el Bronx. Pues el Bronx ya llegó al Senado, ¿eh? Y te escucho, Israel Aldave. Contra viento, marea y la manifestación de al menos 50 jóvenes priistas que bloquearon los accesos del Senado para impedir su comparecencia, Carlos Miguel Aiza González, exgobernador priista de Campeche y propuesto como embajador en República Dominicana, ingresó por la puerta trasera a la Cámara Alta para presentar su proyecto de trabajo para ser ratificado en el cargo diplomático. En su intervención, el expriista evitó hacer un comentario sobre los calificativos de traidor que le han propinado diversos militantes del Revolucionario Institucional, esto por el voto de su hijo, actual diputado federal, en favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, coméntenos, ¿qué le dice a los priistas que lo califican de traidor? No tengo ninguna opinión. Respecto a la actitud de su primogénito, quien abandonó a la PRI para sumarse a Morena en medio del debate eléctrico, dijo que su hijo es mayor de edad. ¿Y el voto de su hijo? Ese es una persona adulta y él puede tomar su decisión. En la comparecencia, que fue como un día de campo para el futuro embajador, morenistas y aliados políticos se desvivieron en elogios para Miguel Aiza. Señor embajador, no haga caso a voces como las de Alito o Vandalito, no sé, mismas con las que quedó bien con los cabilderos extranjeros, pero con las que traicionó a México. Los valores de su familia nos demuestran que usted es un gran padre porque ha quedado acreditado de cara al pueblo que su familia quiere a México y cuida sus intereses. La mayoría de los legisladores de oposición en comisiones votaron en contra de la ratificación de este nombramiento, el cual será sometido a consideración del Pleno en la sesión de este martes, y en donde PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se espera que se unan para no bajar de traidor a Carlos Miguel Aiza, quien solamente necesita el voto de la mayoría simple, es decir, Morena y aliados políticos, lo van a ratificar como representante diplomático de México en esa nación del Caribe. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. ¿Cómo me dice el nuevo embajador, el exgobernador priista de Campeche, si el que dejó a Alejandro Moreno? Oiga, ¿qué opina usted de que la oposición lo tacha de traidor? No tengo ninguna opinión. Bueno, pues es allá cada quien, ¿no? Y luego esta senadora de Morena, se lo hubiera dicho cuando era gobernador del PRI. En fin, eso ahí está. Y bueno, es que ¿sabe qué? Están convirtiendo esto en un país de traidores. La oposición dice de este gobernador de Campeche y ya inminente embajador de México en la República Dominicana, que es un traidor. Mario Delgado dice que los 223 diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica de López Obrador son traidores a la patria. ¿Todos son traidores? No, eso es en la política nada más. No nos vayamos a confundir. La traición es el ejercicio de la política. Y lo estamos viendo cómo se descalifican. ¿Con qué? Con la misma palabra, con el mismo, permítanme, descalificativo. Morena a los diputados de oposición, traidores a la patria. La oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, a este nuevo embajador, traidor. ¿Cuál es el común denominador de la política en México en este momento? La traición. Ahí está en el discurso cotidiano de todos los partidos y permanente. Bueno, pues ya le informo al presidente López Obrador, la Casa Blanca está dando a conocer la declaración de la secretaria de prensa, Jen Psaki, sobre la reunión bilateral del viernes con el presidente Biden. Y dice, el viernes, la Casa Blanca, 26 de abril de 2022. El viernes 29 de abril, el presidente Joe Biden se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador en forma virtual. En este evento, ambos líderes conversarán sobre su visión para la 9ª Cumbre de las Américas
y acerca de cómo América del Norte puede liderar iniciativas prioritarias para la región. También prevén en la conversación analizar temas relativos a la cooperación en materia migratoria, ver si no lo doblan, ¿sí? Como dijo Trump. También esfuerzos conjuntos para el desarrollo de América Central, uno de los temas del presidente López Obrador, competitividad y crecimiento económico, seguridad, ojo, energía, y cooperación económica. Energía, uno de los temas va a ser el de la energía. La ley eléctrica aprobada, bueno, que desecharon, cuya acción de inconstitucionalidad desecharon 4 ministros de la Corte, pero para 7 de ellos sigue siendo inconstitucional. Así. Entonces, pues voy a los anuncios. Y después de los anuncios, el doctor Lozano, sí, porque hoy es martes, el doctor José Antonio Lozano, sí, también le voy a informar a usted de esta nueva ocurrencia en estos tiempos de la 4T, del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, que va a ser una película de niños, o sea, de ser una película de terror para niños, ¿no? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que aquí Joaquín López Dóriga abre la conversación con usted en Grupo Fórmula. Contigo el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, qué alegría oírte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín. Igualmente, muchas gracias. Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Venga, José Antonio, ¿qué traes hoy? Joaquín, pues fíjate que traigo un tema que me parece que ha estado en todos nosotros, no nos hemos dado cuenta y lo estamos viviendo a fondo. ¿Cómo ha aumentado el cansancio, Joaquín, de la humanidad con relación al futuro? ¿Cómo está la gente cansada? Lo ve uno en los jóvenes, lo ve uno en las personas mayores, en la edad mediana. Si tú de repente ahora preguntas, oye, ¿cómo esperas el futuro? A mí me pasa mucho en los jóvenes, en la universidad, pues resulta que es quizás recuperar lo que teníamos, pero no hay una percepción como de proyectos grandes, de una visión hacia adelante. Parece que estamos sufriendo, Joaquín, sin darnos cuenta, un profundo cansancio como generación en este momento en el planeta, en el mundo. Tenemos poca idea de hacia dónde vamos, el mundo no hay claridades, hay una enorme incertidumbre. Y este cansancio, Joaquín, que lo han denunciado algunos intelectuales, por ejemplo, Byung-Chul Han, este intelectual coreano, que tiene un libro precisamente de muchos, pero el más importante, que se titula La sociedad del cansancio, pues lo que denuncian es, estamos frente a un momento en el cual parece que nos están faltando fuerzas para ir hacia adelante. El ambiente general, Joaquín, parece que está así frente a nosotros. Y eso que ocurre a nivel general nos pasa a cada uno de nosotros como personas. Y este es un punto que yo creo que todos tendríamos que empezar a meditar sobre nosotros mismos. A veces se nos pasa bastante inconsciente el nivel de cansancio con el que vamos por la vida. Cansancio mental, Joaquín, que nos produce en muchas ocasiones el no tener posibilidades ya de reflexionar más, que inclusive termina en estados de ansiedad o depresión. Cansancio emocional también, que no nos permite tener el ánimo para seguir adelante. Frente a ese cansancio, Joaquín, yo quiero hacer hoy una reflexión con el auditorio, contigo. La vida, Joaquín, y esta es la reflexión que creo que a todos nos conviene hoy hacer, es de ciclos. La vida tiene pasados y presentes. La vida tiene momentos y esos ciclos se van cerrando. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que continuamos cargando como una especie de costal las cosas buenas y malas que nos pasan en la vida. Pero es como cuando un coche que van pasando los años, un determinado bien, se van acumulando los años, pues junto con los años se van acumulando también los desgastes. Por eso, qué importante en la vida, Joaquín, y recomendado además desde la antigüedad por muchos filósofos, la idea de que volvamos a empezar, que sepamos en la vida, nosotros como personas, iniciar nuevos ciclos, comprender que para poder salir adelante, para poder tener una esperanza, una visión de futuro, necesitamos volver a dar vuelta a la página.
Solamente esto, Joaquín, que es muy profundo desde el punto antropológico y cuesta mucho conseguirlo, volver a iniciar, volver a reiniciar, volver a recomenzar, nos permite quitarnos esa contaminación de todo el cansancio acumulado y nos da las fuerzas para ver la vida de una manera diferente, con nueva ilusión. Cada amanecer es un nuevo día. Cada momento de la vida es una nueva oportunidad de salir adelante, independientemente de lo que nos haya pasado anteriormente, y con la vitalidad de que las cosas pueden cambiar hacia adelante. Joaquín, hay 2 enfermedades que son las básicas de la salud mental. La depresión, hoy tan en boga, que es precisamente vivir con esas heridas del pasado sin poderlas superar, y la ansiedad, el miedo a lo que viene. Qué importante poder, en ese sentido, recomenzar con ilusión, y por eso quisiera darles hoy al auditorio 3 consejos, Joaquín, que me parecen muy prácticos y muy útiles en este momento a todas las personas. La primera es, ahora que hemos pasado tantas dificultades, no solamente la pandemia, estamos viviendo un momento difícil en el mundo, procurar no rumiar en el pasado, no ver todo lo que hemos perdido, no fijarse solamente en eso, sino intentar independizarse y voltear hacia el presente, hacia lo que sí tenemos el día de hoy, hacia lo que no hemos perdido, hacia el bien que hoy podemos hacer de aquí y en adelante. No rumiar el pasado es no hacer de alguna manera más grandes las heridas que ya tenemos de por sí. Otro es, Joaquín, comprender que el futuro, si bien es cierto que nos puede dar miedo y está lleno de incertidumbre, también está lleno de sorpresas gratas. La mayoría de las cosas, y esto lo dicen los psiquiatras, que nos imaginamos que van a pasar y que nos preocupan y vivimos con preocupación, nunca llegan a ocurrir, el 90%, y sin embargo las vivimos como si fueran reales y nos afectan profundamente. Ver el futuro de una manera distinta, a pesar de los pesares y a pesar de las circunstancias. Y finalmente, Joaquín, pensar que cada vez que nosotros tenemos una oportunidad más, un día que amanece, una forma de renacer, cada vez que despertamos en las mañanas, se abre un mundo nuevo frente a nosotros. Ese mundo, Joaquín, que nos está esperando, pero solamente lo vamos a poder tomar en la medida en que sepamos volver a empezar, que sepamos cerrar el ciclo y recomenzar el ciclo como si iniciara de un punto cero, Joaquín. Creo que este es un consejo importante, más en este momento de tanto cansancio acumulado en tantas personas, Joaquín. A ver, lo planteas muy fácil, ¿sí? Querido José Antonio, saber cerrar el ciclo y saber abrir el otro. Bueno, esto es como la teoría de Einstein, ¿sí? Sí, se facilita. Pero a ver, llévalo a la práctica. Es muy complicado. Es muy complicado, Joaquín, porque a veces cerrar ciclos es tan difícil. El ser humano es el único ser en la creación que viaja en el tiempo. Nosotros viajamos en el tiempo porque con el recuerdo, Joaquín, podemos volver a vivir el pasado y sabemos qué ocurrió y lo tenemos en la memoria. Y somos también seres que podemos imaginar el futuro. Pero ¿cómo desprendernos de eso? Sobre todo cuando los ciclos hemos tenido pérdidas, cuando de los ciclos hemos salido heridos. Pues solamente comprendiendo que la vida, Joaquín, siempre nos da una siguiente oportunidad. Ver la vida como una nueva oportunidad, sí, no es fácil, pero es el único camino posible para poder salir adelante con un sentido de felicidad, Joaquín, y con fuerza para enfrentar lo que viene. Pero repito, lo planteas muy fácil. Cerrar un ciclo es dificilísimo. Yo no creo que haya ciclo que se cierre, que se selle para siempre, ¿o sí? No, porque la memoria siempre la tenemos, Joaquín, completa, y las heridas dolorosas dejan cicatrices. Pero aunque no cerremos completamente sellado el pasado, sí al nivel, Joaquín, porque el ser humano no lo podría conseguir, sí al nivel de que no nos afecte para poder ver con ilusión lo que sigue. El gran problema es cuando el ciclo anterior está prácticamente abierto, Joaquín, y tan abierto que nos pone una cortina para que no podamos salir adelante, nos quita las fuerzas para salir. Rompe, Joaquín, la ilusión y sobre todo acaba con la esperanza. Y lo peor que le puede pasar al ser humano
es perder la esperanza, Joaquín, porque se pierde la fuerza para salir adelante. Pero tienes toda la razón. Eso de perder la ilusión y perder la esperanza, pues ya no es la vida, es la muerte, ¿no? Sí, Joaquín. Sí, es vivir ya la vida en piloto automático. Es como si ya en un momento determinado las cosas dejaran de tener sentido. Vamos, así como a veces no dormimos y no dormitamos, vamos viviendo, pero no vivimos, Joaquín. Y este punto me parece que está pasándole a muchísimas personas. 2 años, un paréntesis de la pandemia, y encuentras personas, Joaquín, con ese ciclo de dolor, de cansancio, de seres perdidos, y tú les preguntas, bueno, como en otras ocasiones de la vida, este ha sido un mal momento, pero después de esto vendrá el amanecer. Las personas ya no lo ven. Ya no hay esa ilusión que oíamos hace unos años de un mejor futuro, Joaquín. Estamos teniendo un problema muy serio de que las personas se están quedando con esta idea de que de lo recuperado lo que se pueda y ya iremos llevándola. Y eso no podemos dejar que nos permita, Joaquín, que nos pase a nosotros, porque si nos pasa, habrá acabado precisamente con nuestra vida. Estaremos viviendo sin vivir, Joaquín, como bien lo estás diciendo. Bien, José Antonio, pues. Y sí, porque hay mucha gente escuchado y dice, bueno, yo ya viví todo lo que tenía que vivir, afortunadamente. Y yo les digo, yo no. Esa es la gran sabiduría de la vida, es la gran sabiduría de la vida. Hace unas semanas veía a una señora de más de 80 años terminando una licenciatura con ilusión, Joaquín. La vida cada día es una oportunidad más de vivir. Nunca cerremos la posibilidad de la ilusión del futuro, Joaquín. El día que lo hagamos, ya habremos renunciado a vivir y por lo tanto ya estaremos muertos, aunque tengamos signos vitales. Así es. Querido José Antonio, te mando un abrazo. Yo también, Joaquín, un abrazo grande. Me ha dado muchísimo gusto escucharte el día de hoy. A mí también, ¿no? A ver, aquí el personaje eres tú. Te mando un abrazo. El doctor José Antonio Lozano Díez, el presidente de la Junta de Gobierno. Todo lo que nos cuenta. Y es cierto, es puntual. Lo que pasa es que alguien los tiene que ir diciendo. Punto. Porque si no, muchos no registran. Yo sí estoy muy al tanto. Por ejemplo, para mí, les decía el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IEP, le iba a decir ahora, le conté hace un momento que André Marín me invitó hoy al programa de La Última Palabra a hablar de los Pumas. Pues ¿sabe qué? Yo que hago todos los días, desde hace ahora, el día 3 de mayo vamos a cumplir 28 años con este programa, todos los días, ¿sí? Pues para mí es una ilusión hoy ir al programa de La Última Palabra. ¿Por qué? Porque hay que vivir con ilusiones y con esperanza. Pero bueno, eso ya, cada quien. Voy a los anuncios. No, primero está lista. Perdón, le tengo más información con Laura Pérez Iñárritu. Gracias, Joaquín. El Senado ratificó a Carlos Miguel Aiza González como nuevo embajador de México en República Dominicana. México abrirá pasado mañana jueves el registro para vacunar contra COVID a niños mayores de 12 años sin comorbilidades. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. Aclaró que nunca fue obligatorio y que es poco efectivo para protegerse y que ya se cumplen los criterios para que se decrete el final del estado epidémico aquí en México. El viernes tendrán un encuentro virtual los presidentes de México y Estados Unidos, esto para hablar de temas migratorios, seguridad, energía, economía, entre otros, así lo informa la Casa Blanca. En 2 días ejecutan a 7 integrantes de 2 familias en Veracruz, 4 de ellas en Tuxpan y otras 3 cerca del puerto. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo en este espacio que se ha bajado la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Reconoció que hay grupos delictivos que operan en la capital. El presidente aseguró que el origen de los feminicidios en México es el modelo neoliberal y que los asesinatos de mujeres solo se detendrán cuando exista una mejor sociedad en el país. El vicefiscal de Nuevo León dice que videos del motel Nueva Castilla revelan 3 momentos específicos de Devani Escobar. Joaquín, hasta aquí la información de México y el mundo. Gracias. No puede ser que 14 días después de esta desaparición y asesinato todavía sigan diciendo que los videos revelan. No puede ser que pasen 14 días, 2 semanas. En fin, bueno, voy a una salud. No debe ser, porque de poder ser, claro que puede, ahí está pasando. Y lo dice el vicefiscal, ya ni siquiera el fiscal, se ocupa ya el vicefiscal.
que en los videos se localizan 3 momentos de Devani en ese motel Nueva Castilla. Y luego, ¿por qué esto no lo pudieron ver el primer día, el segundo día? Porque ni sabían que existían ni tenían esos videos. Esta es la realidad. Bueno, voy a los anuncios. Después de los anuncios, la Coparmex advierte que la propuesta presidencial de controlar los precios de la canasta básica va a provocar escasez y mercado negro. Se desploma un helicóptero de la Marina, uno de estos rusos, no sé si es M-17 o es MI-18, ¿sí? Pero se desplomó ahí entre 2 jets ejecutivos en el aeropuerto de Mazatlán. En un momento le tengo el video para quienes están en las redes y en Telefórmula. Continuamos. En Grupo Fórmula, López Dóriga tiene más información para usted después de los anuncios. Bueno, primero le voy a presentar este accidente. Por fortuna no hay víctimas, ¿sí? Es un helicóptero de la Marina Armada de México en el aeropuerto de Mazatlán. Mira, ahí va bajando, es el tipo de estos rusos, MI-17 o MI-18, no lo alcanzo a ubicar. Entonces gira sobre el rotor, da una vuelta completa. Ahí está entre 2 Learjet, el de la derecha es de matrícula estadounidense, mire, ahí, y cae sobre el costado derecho. Por fortuna a una baja altura. Sí, es de los rusos, de estos viejos además. Se compraron en 1994, en el sexenio de Ernesto Zedillo, los primeros aviones rusos. Porque eran mucho más baratos, obviamente. Ahí cayó. De costado, no hay víctimas, me dicen, y la libraron los 2. Hubiera sido una tragedia, ¿sí? Y golpea a cualquiera de esos 2 Learjets que están ahí. El piloto estaba ya girando sobre el rotor para tratar de aterrizar, pero en un momento ya no es suficiente y se va de lado, cae del costado derecho. Ahí están todas mis redes, por supuesto, búsquenlo. Este accidente que repito de la Marina Armada de México, no hay víctimas. Y voy a ir contigo, Enrique Hernández, porque no puede ser que después de más de 14... primero voy contigo, Raimundo Elizalde, sí, que después de 14 días sale el vicefiscal de Nuevo León a decir que han ubicado 3 momentos de Devani en este hotel Nueva Castilla. ¿Esto lo vienen así después de 14 días? No, pues es que esto es parte, no, presidente López Obrador, no es culpa del modelo neoliberal, es culpa de la impunidad y de la incapacidad. ¿Y de la incapacidad de qué? De aplicar justicia, en este caso de procurar. Eso es todo. 14 días después nos vienen a contar esto. Te escucho. Muy buenas tardes, Joaquín. Videos de mala calidad, borrosos, incluso algunos con lapsos cortados, son algunos de las pruebas con las que se están basando para realizar la investigación por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León. Te informo que siguen surgiendo algunos videos que son evidencia, supuestamente, para llegar a esclarecer la muerte de esta joven Devani Susana, quien fue encontrada muerta dentro de una cisterna, un pozo con agua, allá en el motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, lugar que tuvieron que cerrar hasta prácticamente 4 días después, contaminando toda la escena del crimen. Te informo, es uno de los videos que le fue mostrado a la familia, donde no se demuestra nada más que la joven caminando en los alrededores del motel y cómo ingresa una silueta sin comprobar que ella sea. El video de poca calidad es uno de los que se sustenta la investigación de la Fiscalía. Te informo que por su parte los padres de la víctima, los padres de Devani, aún esperan los resultados del segundo peritaje, uno que ellos pagaron y solicitaron a una empresa privada. Autoridades también indagan al propietario del motel por presuntamente falsear declaración. Él indicaba que las cámaras de seguridad solamente eran para monitoreo, pasaron prácticamente 2 semanas y dijo que siempre sí grababan. Te informo que continúan las indagatorias, por el momento así se las gastan en la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Joaquín. Gracias, Raimundo. Sí, ya es una vergüenza. Y ni siquiera respetar el dolor. Y repito, presidente, no es el modelo neoliberal, en el caso de los feminicidios, es la impunidad y este modo de procurar, entre comillas, justicia. Bueno, me está aclarando Maru, que dice que yo había dicho que era un helicóptero de los rusos. Sí, no sabía si era MI-17 o MI-18, ya me está
confirmando Maru Rojas que es MI-17 y que los 5 elementos de la tripulación están a salvo, ni un herido. Ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna Con el Café la encuentra. www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Hoy se anunciaron cambios en los libros de texto. Como soy lento de entendederas, el informe del funcionario de la SEP me dejó oscuras sobre detalles de los cambios. Porque fue un lenguaje grandilocuente el que utilizó el funcionario de la SEP. Dijo lo usual, que ahora sí la educación en México será humanista y no neoliberal. Pero me llamó la atención que también machaque el funcionario que la educación subrayará que en México convivimos grupos de distintos orígenes con distintas características. En el Jurásico de mi educación básica, Joaquín, aprendí que en México la gente tenemos distintas características, pero también aprendí desde entonces que no importan las diferencias de origen, que todos somos mexicanos. Quizás soy de cabeza dura, Joaquín, pero no veo el humanismo en un sistema educativo que va a subrayar nuestras diferencias y no nos dice que todos somos mexicanos. Gracias, Joaquín, y buenas tardes. Gracias, don Pepe. Querido Ciro, te mando un abrazo. Muchas gracias, como siempre, por ser tan amigo y tan solidario. Te abrazo con cariño, gracias. Y voy a ir contigo, Leopoldo Espejel, el caso de esta mujer, esta agresora, te escucho. En este caso, ¿sí? Sí, Joaquín, en cualquier momento la Fiscalía Mexiquense va a girar una orden de presentación contra esta mujer que agredió a un elemento de seguridad del Club Campestre San Carlos en Metepec. Hay que destacar que el ayuntamiento aclaró que la agresora no tiene relación alguna con su administración. En un comunicado, la Asociación de Colonos del Club Campestre San Carlos condenó enérgicamente el actuar de esta mujer que agredió física y verbalmente a su guardia de seguridad y que fue identificada como Patricia Guaybe, misma, Joaquín, que fue apodada en redes sociales a raíz de este hecho como Lady Escupitajo. En este comunicado, la directiva señala que la guardia, identificada como María Luisa Cortés Navarro, actuó apegada a los lineamientos de seguridad establecidos, dado que resguardaba una zona de riesgo peatonal porque habían caído algunos cables de alta tensión. La mesa directiva reconoce el actuar de esta mujer y respaldó su total apoyo en el procedimiento jurídico que se inició a raíz de que presentó una denuncia ante la Fiscalía por esta agresión. Gracias, Leopoldo Espejel. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Los dejo con Eduardo Ruiz Gil y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.